¿No les ha pasado que tienen su tienda montada, ya están vendiendo, con el paso del tiempo van haciendo mejoras, las ventas van aumentando y todo parece que va viento en popa? Sin embargo, de repente la tienda comienza a ponerse lenta sin una causa lógica. Y si les dijera que hay una herramienta en PrestaShop un poco quizás oculta o subutilizada que les puede decir exactamente cuál es el problema que está ralentizando su tienda. Mi nombre es Wilson Alba y quédese con nosotros y ya verá que pronto algo interesante aprenderá. Cuando nuestra tienda tiene algún problema, lo primero que debemos hacer es activar el modo debug de PrestaShop. El modo debug en PrestaShop 1.7 se puede activar desde el back office. Sencillamente vamos a parámetros avanzados, rendimiento, y en esta sección modo de depuración ponemos que sí y le damos a guardar. Una vez que estos cambios son aplicados, podemos ver una barra en la parte inferior donde nos brinda distintas información sobre nuestra tienda, enfocada principalmente en desarrolladores. Al mismo tiempo, si tenemos un posible error en nuestra tienda, pues nos va a dar más detalles sobre cuál es este error y dónde se origina. Para los efectos de este video vamos a instalar un módulo de PrestaShop de los nativos que se llama PrestaShop Cross-Selling. A través del botón subir módulo podemos subir el archivo e instalar el módulo. Listo, ya quedó instalado. Y aquí tenemos la pantalla de configuración. Ahora, si tuviéramos un error en nuestra tienda, ya sea en esta pantalla o en cualquier otra, por ejemplo, un error 500 de estos que nos deja la pantalla en blanco, enseguida con el modo debug activo vamos a obtener los detalles de ese error. Voy a simular un error en este módulo. Me voy a conectar a través del FTP y voy a editar el módulo para que nos lance un error en esta pantalla. Por ejemplo, una división por 0. Esto debería lanzarnos un error. Guardo los cambios y automáticamente tengo configurado mi cliente para que suba los cambios a la tienda. Y si yo intento acceder ahora a la página de configuración, me debería lanzar un error y me va a decir exactamente qué error es. En este caso es una alerta, división por 0. Me va a decir en qué archivo, dónde está la ruta de ese archivo y exactamente en qué línea. Como podemos ver, la línea 84 era donde habíamos introducido el error. Si lo quitamos, guardamos, ya no debería aparecer. Podemos introducir, por ejemplo, un error fatal llamando, esto es solamente un ejemplo, a un archivo PHP que no existe. Guardamos, se suben los cambios, como intentamos. Vean, esto es un error 500. Esto debería mostrarnos la pantalla en blanco si no tenemos el modo debug activo. Y nos dice exactamente cuál es la línea de código que está generando ese problema. Ahora, si nosotros activamos el modo debug de forma global, como es este el caso, pues nuestra tienda completamente tiene el modo debug activo, incluyendo el front office. Por tanto, cuando el modo debug está activo, no existe
caché de TPL, el rendimiento se ve afectado, aparecen todos los warnings, todas las alertas y todos los errores que pudiera tener nuestra tienda, incluyendo los visitantes de nuestra tienda. Entonces, cuando tenemos que depurar o hacer una revisión de la tienda en producción, no nos conviene que todos los clientes vean esto. Pues hay un truco bastante sencillo que es para activar el modo debug, pero para una IP específica. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, el modo debug, además de activarse a través del back office en la versión de PrestaShop 1.7, en la versión 1.6 de PrestaShop se debe activar de forma manual. También lo podemos hacer de forma manual en PrestaShop 1.7. Para eso debemos ir a la carpeta de nuestra tienda a través del FTP. Vamos a la carpeta config, luego a defines.inc y editamos este archivo. Y aquí podemos ver, esta es la variable que define el modo debug y está en true. Eso quiere decir que yo tengo el modo debug activo para toda la tienda. Ahora, a este sencillo truco me va a permitir activar el modo debug solamente para mí. Y es si, y hay una variable que se llama remote address, que básicamente es la IP del visitante que está en la variable server. Esto está en todos los hostings. Y yo lo que voy a decir es, pues si la IP del visitante es esta, ¿y cómo puedo obtener mi IP pública? Por ejemplo, voy a Google y le escribo what is my IP, básicamente, y eso me dice mi dirección IP. Copio esta IP, la pego acá. ¿Y qué estoy diciendo? Si la dirección IP es la mía, el modo debug va a estar activo. Si no, el modo debug no va a estar activo. Y esto me permite que yo, al guardar los cambios, en mi tienda yo siga viendo el modo debug, pero los visitantes, el resto de los visitantes que no están usando mi misma IP, por ejemplo, no están en la oficina donde yo estoy conectado, en la red donde yo estoy conectado, pues van a seguir viendo la tienda de forma normal, lo cual es un gran recurso para poder depurar un error para una tienda que ya se encuentra en producción. Ahora, una vez que nosotros tengamos solucionados todos nuestros errores en la tienda, ¿cómo puedo analizar el rendimiento de mi tienda? ¿Cómo puedo ver qué es lo que está haciendo que mi tienda vaya lento o vaya más rápido? Bueno, aquí mismo en este archivo de Defines hay algo que se llama PrestaShop Debug Profiling. Y básicamente cuando yo pongo este parámetro en True, lo estoy activando, que por supuesto, si yo quiero hacer un análisis de una tienda en producción, también puedo usar este pequeño truco para activar o desactivar el Debug Profiling solo para mí. Y cuando yo guardo los cambios, ya había quitado el error de acá. Vean todo lo que me aparece. Ahora vamos a analizar con más detalle toda esta información. Pero lo mismo pasa en el front office. Por eso les comentaba que en una tienda en producción esto no se debe hacer a menos que se haga con el truco de activarlo solamente para determinadas IP. Y esto básicamente me está diciendo todos los parámetros de carga de mi tienda. Si la tienda fuera un PrestaShop 1.6, pues como ya les comentaba antes, ocurre de igual manera. Aquí tengo un PrestaShop 1.6, me voy a la carpeta config, archivo, defines, busco el modo profiling, lo pongo en true, guardo los cambios
Aquí tengo la otra tienda, que es PrestaShop 1.6, como pueden ver. Y cuando yo actualizo la página, al final me debe aparecer toda la información del profile. Ahora veamos sección a sección qué información me está dando el profile. Primero me dice el tiempo de carga. Este no es el tiempo real de carga de la página completa y todas sus librerías de JavaScript. Este solamente es el tiempo de procesamiento en que el servidor responde a la petición de carga de la página, ¿vale? Después hay que añadir a eso pues las librerías JavaScript, el contenido Ajax que se va cargando, etcétera, etcétera. Pero nos da información súper valiosa porque se recomienda que cualquier página debería cargar como máximo en 2 segundos. Esto me está indicando que el tiempo de carga o el tiempo que demora el servidor en responder a la petición es de 415 milisegundos. El querying time es el tiempo en que se demoran a hacer todas las consultas a la base de datos. O sea, todas las consultas a la base de datos que se usan en esta página en particular demoran 74 milisegundos. Son en total 61 consultas a la base de datos. Esta es la memoria usada, la cantidad de archivos que se incluyen y algunas variables de memoria global. También me da toda la información de configuración de la tienda, desde la versión de PrestaShop, la de MySQL, la de PHP, el límite de memoria, tiempo máximo de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. En esta parte de la derecha podemos ver las distintas secciones o métodos que se llaman dentro del controlador. En este caso es el controlador frontal del home, porque estoy visitando básicamente la página del home. Y básicamente lo que me está diciendo que para cargar el home se demoró 120 segundos en el método config. Luego el constructor fue prácticamente automático. 31 milisegundos en el init, que es normalmente donde se cargan pues la información. Después viene la verificación de acceso, que es muy rápida, la carga de los archivos multimedia, el procesamiento de los datos en caso que se haya enviado alguna información, y ya aquí pues se comienza a renderizar el contenido, que es básicamente lo que más pudiera demorar. Dígase el contenido del header, del contenido central de la página o del footer. Y finalmente visualizar esos datos. Y a continuación tenemos lo que yo consideraría lo más interesante. Aquí tenemos por cada hook cuánto demoró la ejecución de ese hook. Tenemos el tiempo y la memoria usada por cada uno de los hooks, además del total. Esto nos permite ver si hay algún hook o algún módulo dentro de un hook. Por ejemplo, aquí nos detalla exactamente dentro del display top, cuando le damos clic, qué módulos son los que se cargan. Por ejemplo, en el footer, qué módulos son los que se cargan. Y podemos determinar si hay un hook que está demorando demasiado o si hay un módulo enganchado a ese hook que es el que está ralentizando la carga de la página. Y a continuación, entonces tenemos el tiempo que demora cada módulo en su ejecución al cargar esta página. Además nos indica la memoria que se usó. Como pueden ver, por ejemplo, hay módulos que no están anclados a un hook en particular de los que se muestran porque no tiene contenido para mostrar, pero puede ser que haga un procesamiento, dígase por ejemplo guardar la información de un visitante en la página, y esto también pues conlleva
un tiempo de ejecución. Al dar clic podemos ver exactamente cuánto demora en cada uno de los métodos que se ejecutaron dentro de ese módulo, sea el constructor o sea algún hook de visualización. Y esto nos permite de forma rápida ver si hay algún módulo que nos está dando problemas, que está haciendo que la carga de nuestro sitio, puede ser en esta página o en cualquier otra, esté yendo más lenta. Después tenemos, esto es una especie de índice y aquí hay información relevante e importante que vamos a también analizar un poquito más en profundidad. Básicamente, el Stopwatch SQL lo que nos dice es, consulta a consulta, cuánto se demora esa consulta, dónde se demora esa consulta, si tiene un agrupamiento dentro de la consulta. En este caso es el group by. Si tiene un ordenamiento la consulta. En este caso es el order by. ¿Y cuántas filas necesitó consultar de la tabla o de las tablas para poder arrojar los resultados? Esta información es súper relevante, sobre todo cuando hay un módulo que no tiene implementada correctamente una caché o tiene consultas no optimizadas que provocan que el tiempo de ejecución de la consulta sea muchísimo más lento. Este listado está ordenado de mayor a menor según el tiempo de ejecución de la consulta. Hay consultas que no podemos saltarnos, por ejemplo esta, una consulta nativa de PrestaShop para obtener todos los módulos que se ejecutan. Esta, por ejemplo, es para obtener las variables de configuración. Pero hay algunas otras consultas, sobre todo relacionadas a módulos específicos, a módulos de terceros, que realmente sí se pueden optimizar o sí pueden causar un impacto negativo en el rendimiento y la carga del sitio. Aquí, ¿qué tenemos? En dobles tendríamos las consultas que están duplicadas. En este caso está vacío, por tanto nos está indicando que no hay consultas duplicadas innecesariamente en la ejecución de la carga de esta página. A continuación tenemos tables 3, que básicamente es cuántas veces se consulta una tabla para la carga de esta página. Puede ser que tengamos módulos mal implementados que estén consultando varias veces la misma tabla de forma innecesaria. Si ese es el caso, aquí nos lo va a indicar de forma bien clara. Y por último, aquí tenemos dos elementos más importantes. Object Model Instance, Object Model son las clases que básicamente consultan información en las tablas correspondientes de la base de datos en PrestaShop. Digamos el idioma, la tienda, país, cliente, moneda, carrito. Y estas clases, como consultan la base de datos, pues son importantes a tener en cuenta. Aquí nos está indicando cuántas veces se instanció el objeto language. De igual forma, hay módulos que tienen una implementación incorrecta, que hacen sobreuso de instancias de alguna de estas clases, y aquí nos va a decir exactamente estas dos instancias, en qué archivos y en qué línea fue donde se cargaron. Por último tenemos los ficheros incluidos, que nos indican cada uno de los ficheros PHP que estoy usando para la ejecución de esta página. Ahora quiero mostrarles un detalle que hay aquí, y es que este es PrestaShop 1.6. Lo mismo podemos hacer en un PrestaShop 1.7. En este caso yo tengo la versión 1.7.4 y es porque les quiero mostrar que en la versión 1.7.4 no hay información sobre los hooks
o sobre los módulos, como si le existe la información detallada en la versión 1.6 de PrestaShop. El resto de la información sí que está. El resto de la información es la misma, pero esta información no está. Esto se debe a que en la versión 1.7 de PrestaShop, en versiones las más nuevas de la 1.7, no se incluyó las clases necesarias para hacer la recopilación de esta información. Veamos a qué me refiero. Las clases necesarias para hacer la recopilación de esta información se encuentran acá, en la carpeta raíz, Tools, Profiling, y aquí vemos distintas clases que son las que registran el tiempo de cada una. Si comparamos estas clases con la última versión de PrestaShop, aquí está en el repositorio de PrestaShop, ya va por supuesto por una versión muchísimo más avanzada, la 1.7.8. Si vamos a Tools, Profiling, vemos que aquí hay más archivos, está Hook y está Módulo, que no existen acá. No existe, como pueden ver, Hook ni Módulo. Por tanto, esa información no se está recopilando. Y esto vemos que en la versión 1.7.7, en cualquiera de la versión de la 1.7.7 anterior, no existía. Sin embargo, PrestaShop sí que lo incluyó ya en la versión 1.7.8. Entonces, ya yo tengo aquí los archivos que faltan por subir. Lo voy a hacer de forma rápida. Voy a hacer un respaldo, básicamente, de esta carpeta. Y voy a subir otra carpeta que ya yo tengo preparada, que sí contiene pues todos los archivos que pudieran faltar para poder tener acceso a toda la información de forma completa. Esto buscaré la forma de poder compartírselo para que, en caso de que tengan una de estas versiones de PrestaShop que no está la información completa, puedan acceder a ella. Además de agregar esta carpeta Profiling, debemos ir a la raíz, config, buscar la sección que se refiere al profiling, que es esta de acá, y agregar todas las clases adicionales que no existían antes y que nosotros hemos copiado de forma manual. Comento el código que estaba antes y pues incluyo el nuevo código. Una vez agregada esta información, vamos a nuestra página a ver si al recargar ya aparece toda la información. Y así es, completamente aparece toda la información sobre los hooks y sobre los módulos, toda la información que faltaba. El caso real. Ahora veamos un caso real. Un cliente, que vamos a llamarle Pedro para mantener su anonimato, tenía muchísima información de pedidos en su tienda, de alrededor de 3 o 4 años hacia atrás. Y al instalar el módulo de cross-selling, pues su tienda comenzó aleatoriamente a ponerse lenta en la carga de algunas páginas. Y esa lentitud no solo afectaba a algunas páginas, sino que además hacía que el rendimiento general de la tienda para otros clientes también se viera afectado. Luego de una investigación para poder detectar cuáles eran las consultas a la base de datos que estaban haciendo lenta o consumiendo demasiados recursos y haciendo lenta la navegación por el sitio, nos percatamos que esa consulta provenía efectivamente del módulo de cross-selling. Aquí, como pueden ver
el módulo de cross-selling pues carga sumamente rápido. Sin embargo, tomamos unos datos de muestra, como pueden ver acá. Aquí tengo la tabla orders, que es la tabla con la que viene PrestaShop de ejemplo, con los datos de ejemplo, con 5 pedidos. Pero tengo otra tabla que he creado yo manualmente, con datos de muestra, que tiene 133.000 pedidos, más de 133.000 pedidos. ¿Qué pasa con el cross-selling, que precisamente se encarga o analiza estas tablas de ventas para poder sacar la información que va a mostrar en su slider, en su bloque de información? ¿Qué pasaría si yo tuviera 133.000 pedidos? Veamos a continuación. Voy a usar la tabla orders, voy a renombrarla y le voy a poner original, porque pues es la tabla original. Y la tabla donde tenía toda la información de muestra, la voy a renombrar y le voy a poner entonces pues el nombre nativo de la tabla. De esa forma mi base de datos va a quedar con la tabla oficial con 140.000 pedidos y la original pues con los 5 que tenía originalmente. Veamos si esto tiene un impacto real en la carga de la página del producto, precisamente en el módulo de cross-selling. Vamos a darle a actualizar. Pues aquí ya me cargó el bloque del módulo de cross-selling y veamos si hubo un impacto en el tiempo de carga de la tienda. Me dice que fue muy rápido, sin embargo el tiempo de consulta sí que aumentó un poco, y veamos que el cross-selling antes tenía 1 milisegundo y ahora tiene 445. Ese es el tipo de impacto que puede causar tener datos en una tienda, la suficiente cantidad de datos en una tienda como para afectar el rendimiento de la carga de una página. Y evidentemente, mientras más datos tenga la tienda, o sea, mientras más pedidos tenga el cliente, es una cuestión de tiempo en que la carga de esta página en específico cargue muchísimo más lento. ¿Y por qué ocurre esto? La cuestión es que Pedro tenía un producto en particular que era una especie de PDF o manual donde explicaba trucos, trucos para usar otros productos que se compraban, cómo darles mantenimientos, etc. Y lo agregaba como regalo a cualquier carrito de compra de otros productos que estuvieran comprando los clientes. Por tanto, digamos, manual de uso en cuestión tenía muchísimas ventas registradas en la tienda. De forma que si un cliente llegaba a la tienda y quería ver exactamente el manual sin comprar ninguna otra cosa, cuando cargaba la página del manual, se revisaban todos los pedidos históricos de la tienda donde se había incluido ese manual para poder mostrar los productos relacionados, los productos cruzados, de las ventas cruzadas, en el bloque de la página de ese producto en cuestión. Y eso ocasionaba que se consumieran demasiados recursos de la base de datos y afectara el rendimiento no solo de esa página, sino de toda la tienda. Ahora, ¿cómo se solucionó esto? Veamos. En Rollish hicimos un estudio y además de detectar el error, propusimos una solución que abarcaba varios elementos. Aquí están todos los cambios, ustedes los pueden revisar por ustedes mismos. Yo básicamente lo que voy a hacer es copiármelos todos en la tienda y ver realmente si eso optimiza la carga de más de 400 milisegundos que tenía
el módulo de cross-selling en la página de productos precisamente. Luego de haber introducido todos los cambios copiándolo directamente del repositorio hacia nuestro módulo, subimos los cambios y vemos si realmente hay una mejora. Recordemos que antes el módulo cargaba en más de 400 milisegundos y ahora 155 milisegundos. Como pueden ver, se redujo a más de la mitad el tiempo de consulta. Y sin embargo, sigue apareciendo un bloque con información relevante de ventas cruzadas, solo que basado en un tiempo mucho menor, en este caso 30 días, del histórico de ventas, sin tener que revisar el historial completo de pedidos de la tienda. Podemos ver también que la causa precisamente de esta demora era la consulta. Vamos a hacer una búsqueda directamente de este texto y como pueden ver acá, aquí nos indica la consulta que se está ejecutando y nos indica además hacia el final, en las últimas columnas, en qué línea se está ejecutando esas consultas, en qué archivo y cuántas filas se están revisando de la base de datos y cuánto demora o cuánto podría demorar esa consulta. De esa forma podemos darnos cuenta que realmente la causa de todo el problema provenía del módulo de cross-selling. Y a pesar de que sigue teniendo un impacto muy grande en la carga de esta página, que claro, ahora solo estoy visitando yo la página y demora 155 segundos, pero si hay muchos más visitantes, los recursos del servidor no están disponibles solamente para mí. Por tanto, este tiempo aumentaría muchísimo. Y a pesar de que tiene todavía un impacto alto en cuanto al total de el tiempo en que carga la página, pues esta reducción de más de la mitad para nuestro cliente Pedro significó que su página volviera a tener el rendimiento que tenía anteriormente. Espero que les haya servido de ejemplo esta demostración y que puedan analizar el rendimiento de su tienda para sacarle el mayor provecho y optimizar o desactivar todos aquellos módulos y funcionalidades que estén ralentizando en este mismo su sitio web. Si les gustó, no duden en apoyar y suscribirse para más contenido interesante que estaremos sacando todas las semanas. Hasta luego.